Bueno, aquí con Rosana Carrete, directora del Cabildo de Montevideo, un placer, no nos conocíamos, poder intercambiar sobre qué es lo que se está haciendo. Pero me dijiste cuando llegué, anda a ver esta exposición La tiranía del canon, me encantó. Entonces capaz que podemos que cuentes cómo surge esta iniciativa, por qué esta exposición y qué implicancia tiene esto que estamos hablando de resignificar, ¿no? Bueno, de resignificar también el acervo que tiene este edificio. Funciona como museo desde 1958, con varias colecciones que adquiere en su momento la Intendencia, sobre todo la colección más importante es la colección Asunción, que la adquiere en 1963, y con un antecedente de un museo, el museo que había fundado Gómez Ruano y en el Prado, que ya conservaba, era como colecciones de elementos que mostraban cómo vivían los montevideanos. Obviamente no todos y todas estaban representados en ese paradigma de principios, ese museo era de 1915, se va incrementando. El primer director de este museo es Horacio Arredondo, y si hilamos filo en el acervo, bueno, tenés que explorar las potencialidades que tiene para contarnos historias, esas distintas colecciones, que está conformada por textiles, por mucha obra plana, por armas, monedas, mobiliario y demás. Una de las cosas que llama poderosamente en esa colección es la simetría en lo que a género refiere. Son 180, en obra plana son 189 artistas hombres y 7 artistas mujeres. Una constante en varios dimensiones en toda la sociedad, ¿no? Exacto. Entonces, las mujeres no solo no aparecen como artistas, o sea, no conforman la colección, sino que a la vez son escasamente representadas. Eso fue como tema de algunas exposiciones anteriores, y cuando empezás como una investigación es como una especie de caja de Pandora, entras cada vez más y más y más adentro, y entonces se pone cómo se representaba a estas mujeres. Y estudiando el tema de la representación, ves que allí también hay ciertos conceptos y ciertas maneras de representar que en definitiva, atando pasado con contemporaneidad, explican ciertas violencias. Ciertas violencias. Y acá esta cuestión, ¿no? Bueno, eso es un texto de Vanessa Mazzucchetto, que es una investigadora especializada en cuestiones de género, y que justamente habla de cómo esas mujeres de que habitaban el periodo colonial ya sufrían violencia de género, o sea, obviamente sufrían violencia de género porque a veces por su condición de mujeres y otras veces por su procedencia, por ser o indígenas o afros, como contábamos hoy con el tema. Sí. Este tema que decís me parece interesante, ¿no? Porque cuando uno va al concepto, el concepto mujer en el lenguaje significa lo maleable. Es el varón el que construye identidades de lo femenino, y es muy interesante esta mirada que tú estás trayendo de repensar el acervo, ¿no? Visibilizando entonces esa lucha. Y que además, si vamos justamente hilando fino en esto de la representación, la mujer en general era asociada a la naturaleza, como a lo salvaje, y el hombre a la cultura. Entonces era siempre un escaloncito más abajo, por las dudas. Y luego, o sea, se le da ese rol de la madre patria. La madre patria. O sea, desde la Revolución Francesa, pero los franceses fueron más digamos, arriesgados en la representación femenina en ese cuadro de la toma de la Bastilla. Aquí, bueno, la mujer ya como esa madre patria, asociada siempre como a un varón, a un pater, y de eso aquí en esta vitrina. Si pensamos que el propio Renacimiento tenía esta idea de la mujer como lo que era lo afectivo, lo emocional, y el varón la racionalidad, ¿no? Y bueno, y como a veces los casilleros vacíos
abundan en nuestro acervo, echamos guante de generosos préstamos de otros museos, en este caso del Museo Blanes, que su directora Cristina Baucero nos facilitó estas figuras, estas esculturas de pequeña escala femeninas que justamente representan a la mujer como la niña, la ninfa, la madre, pero o sea que eran los roles, la manera... Funcionales a lo masculino. Funcionales a lo masculino. No lo propiamente. No, sino que bueno, siempre es la mujer sufriente por la ausencia del varón, pero siempre un rol de subalternidad. Entonces, bueno, cómo, a ver, esas imágenes cómo, o sea, nos van formando nuestra visión, nuestra cosmogonía desde que somos pequeños y pequeñas y vamos como adhiriendo esos conceptos que van permeando y bueno, y afirmando que la mujer está en una posición de subalternidad con respecto al hombre. Es decir, esas ideas y esos imaginarios, pero acá dice los cuerpos, ¿no? Y me parece muy interesante, ¿no? Exacto. Porque de alguna manera, cómo se apropia del cuerpo o cómo se hace objeto del cuerpo, ¿no? Quitando la capacidad de sujeto, está detrás de esta exposición, me parece muy interesante. Por eso invité a esta artista que ya había trabajado con ella en otra sala y que me parece sumamente interesante su obra en relación al cuerpo. Porque bueno, hay otro capítulo de esta exposición, hablando de la representación, es los estándares de belleza que se imponen también como otra manera de dominación. Claro, sí. O sea, la mujer se libera dejando el rol de ama de casa feliz. Los roles tradicionales, pero se construyen nuevos roles de dominación. Exacto. Entonces ahora hay una violencia estética porque estás excluida si sos gorda, si sos vieja, si sos morocha, si no sos una mujer del estándar masculino que marca. Exacto. Entonces, bueno, y ella juega mucho con ese imaginario de cuerpos. Katy Burgui. Katy Burgui, que ella es uruguaya, vive en Brasil, vino para la inauguración, tiene una prolífera producción en cuanto a esta temática. Yo elegí algunas obras, después les dije a ella... Muy interesantes cuadros. Les dije a ella si quería agregar algunas que le parecieran imprescindibles, le agregó unas cuantas más, pero bueno, toda esta pared hace referencia justamente a la representación de estos cuerpos gozosos, en movimiento, lejos de estos estándares de los que estamos hablando. Por aquello de que somos cuerpo. Entonces, en la medida que somos cuerpo, quien se apropia de su propia corporalidad es libre. El que no se puede apropiar de su propia corporalidad no es libre. Bueno, y acá... Acá jugamos con Carlota. Carlota, ¿no? Acá con Carlota Vaz Ferreira. Me impresionó. Bueno, era la idea, era un juego. Eso fue una licencia poética de la directora, que en este caso fue la curadora también de la exposición. Y o sea, ahí estamos juxtaponiendo dos modelos de belleza. O sea, Carlota en su momento fue una mujer muy deseada, muy admirada, y no estaría representando el estándar de belleza que nos imaginamos ahora. Era un estándar de belleza de otra época, de ese momento histórico. Y bueno, y confrontando con un modelito de belleza clásica que aparece allí donde seguramente Carlota estuviera encorsetada. Entonces, bueno, allí es como juxtaponer estos dos modelos de belleza, una especie de guiño, y a mí me interesa, digo, porque a mí el mundo griego, ¿no? O sea, yo de la filosofía. Bueno, es que todo el concepto de la belleza y los cuerpos desnudos, sin embargo, que excluyen lo que no era dentro de la perfección, ¿no? Porque como la simetría, o sea, cómo esa simetría, claro. ¿no? Por eso como eso que aludimos hoy, ¿no? Que construye corporalidad, tiene esas grandes afluencias, ¿no? Que se ve al comienzo de lo judeo-cristiano y de lo greco-romano, ¿no? Y que entonces que es muy fuerte en Occidente. Que ahí que te preguntas qué es la belleza. Claro, qué es la belleza. Por eso así empieza la exposición, qué es la belleza. Y sobre todo el ser y la belleza. Bueno, y en esta pantalla ataque que bueno, hoy por hoy los museos, o sea, siempre tenemos que tener algo que se pueda tocar. Claro, porque si no marcas, hay una barrera simbólica. Y entonces aquí vamos con algunas mujeres y hombres que por no pertenecer a ciertos cánones fueron expulsados, que es un poco también la temática de la exposición. Desde Rose Park, que empieza una revolución no cediendo
van con un ómnibus el en espacio el siglo que habitaban otros. A una Clara García de Zúñiga, que la tengo por acá, que terminó encerrada por tener una sexualidad que para la época era un escándalo, cuando era una mujer con dinero que podía haber hecho lo que quería con su vida, pero fue muy cuestionada, y justamente por esa fortuna y porque se trastocaba las normas de la época, termina la moral victoriana, ¿no? Sí, las termina, públicas es cuando la época que Barrán dice justamente que el Uruguay entra en el disciplinamiento. A Melchora Cuenca, que es la mujer más conocida de José Gervasio Artigas, que no es la que te enseñan en la escuela, y que fue perseguida luego por haber sido con quien tuvo hijos, y con que, bueno, era lancera, ejercía roles exacto. que eran vistos como... Bueno, Uyunusa, que termina expuesta en un circo por ser indígena, luego de la batalla de Salsipués, y los ejemplos siguen, son más prolíferos. Acá era porque la pantalla tiene un límite finito. Acá tenemos una pieza muy curiosa, que es La Escondida, le decimos nosotros, que está aquí el retrato de Venancio Flores, y del otro lado, o sea, de la obra, aparece esta mujer que no sabemos quién es, y por eso le decimos, en el museo le llamamos La Escondida, pero es justo atrás de una lámina de un hombre como Flores aparece el retrato de esta mujer. ¡Qué interesante! ¿No? Sí, son esas joyitas que tenemos en nuestro acervo. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, después jugamos con lenguajes multimedia. Sí, esto me pareció muy interesante. Que son lupeos de películas del siglo XX, que hacen ese continuo correr atrás de ese modelo hegemónico y heteronormativo de belleza, hasta la parodia de la película Brasil. Y que se asocia a emancipación, lo más increíble, ¿no? O sea, que la diferencia, que no es menor, ¿no?, en este quiebre de las formas tradicionales de dominación, es que las formas supuestamente de liberación se asociaron a emancipación y fueron nuevas formas de hegemonía masculina. Bueno, hay dos autoras que leí mucho para esta exposición, que una es Esther de Pineda, que es venezolana, y la otra es Naomi Wolf, que es norteamericana, y ambas utilizan la terminología de violencia estética para referirse a ella. Claro, totalmente. Esta obra me parece... Esa es una copia de una obra de Leonilda González. Leonilda fue una de las grabadoras más conocidas, sufrió el exilio. A mí me hace mucha gracia porque, bueno, hubiera cumplido 100 años. El año pasado le hicimos un homenaje, una retrospectiva en 2023. Y tiene toda una serie de las novias revolucionarias que, bueno, no tienen desperdicio. Qué lindo, justamente no conocía, la verdad que... esos ojitos, es como, bueno... hablando también en el sentido de lo que cuenta esta exposición. Ojalá que despierte mucha gente cuando difundamos esto, el que venga a verla. Sí, el interés, porque estás trayendo cosas que yo, en lo particular, que soy un lector asiduo, no conocía, me parece muy interesante. Bueno, acá de vuelta jugamos con los multimedia, y son pedacitos de la película Lo que el viento se llevó, cuando a Scarlett O'Hara la encorsetan hasta el que ella dice ¡ouch! Y esta es una película más nueva, francesa, que se llama Le Corsage, que es de 2022, pero también va en el mismo sentido, esas mujeres encorsetadas en el siglo XIX para mantenerse con esa cinturita de avispa, que era requisito requisito de la época. Y esto fue una gentileza. Me pareció impresionante los esto corsets. Fue una gentileza de Virginia Dalto, Felipe Maqueira y todos los quienes habían participado de esta exposición, que había estado en el Teatro Solís. Yo la había visto y dije, qué bien estos corsets, y los pedí prestado, y con mucha gentileza prestaron estas 8 piezas para aquí. Había más, pero bueno. También, pero ejemplifica. Pero es como ejemplifica. De manera muy clara, exacto, ¿no? Muy clara lo que era todo ese relato del encorsetar, justamente. Del encorsetar. ¿No? Bien, y aquí tenemos... Y finalmente esto es parte de nuestra hemeroteca, que son los suplementos del día, y bueno, desde las publicidades, lo que era la Casa Solar, ¿no? Los negocios y la elegancia son cosas de hombres, caprichos, antojos, cosas de mujeres. Ya
Y bueno, o mujeres científicas que muy contentas de que los científicos colegas las trataran como uno de ellos. Claro. Era como... El reconocimiento entonces, en el mundo de los iguales. ¿Cuál es el mundo de los iguales? Claro, volvemos a lo mismo. Cómo a través de la representación y de lo discursivo se afianzan ciertos relatos. En este caso, bueno, siempre el tema de la subalternidad de la mujer en relación al hombre. Sí, sí. Una construcción. Entonces tenemos como varias puntas. De milenios. Desde la belleza, la representación... Sí. El rol de la mujer y demás. O sea, y los espacios que se habitan, ¿no? En el deporte, en la ciencia, en la cultura, ¿no? Y cómo se asocia... Que es un poco la tónica del museo, es convocar eso, a reflexionar a través de las imágenes y de los... Bueno, ahora viene otra exposición que es como el acervo metido en bruto, y ahí el tema es justamente la conservación de este acervo y para qué lo conservamos. Claro. Y es eso, para estudiar sus potencialidades narrativas y para que, bueno, el museo es esto en el siglo XXI, es un espacio de reflexión, de encuentro, totalmente, de socialización. Hay esa categoría pasar de la idea de museo a galería, ¿no? Pero capaz que, no sé si está muy instalada, pero... Me parece como mucho más dinámico el concepto de galería que el concepto de museo. Bueno, yo creo pero capaz que digo, no es mi expertise. No, bueno, yo creo que el museo tiene un rol mucho más social. Mucho más social. Más político, más dinámico, en el sentido de presentar estas narrativas, que a ver, no es un parque temático. Claro. Pero sí es, bueno, plantear esos temas, en este caso un museo histórico que plantea temáticas que nos hacen a nuestra historia, que hacen a nuestra historia y a la construcción, a la memoria y a la construcción de identidad, y problematizando, visibilizando conflictos, como bueno, venís al museo y te vas con algo, te vas con una pregunta. Generar una condición crítica. Exacto. Que no te vayas como entraste. Es que es eso. Te quedes problematizado. Ese es el término, lo crítico, ¿no? Sí, sí. El museo tiene que ser un espacio de desarrollo de pensamiento crítico. No algo fijo. Claro. Que era como se asociaba al museo, ¿no? Sino como algo que genera una dinámica de conciencia. Claro, no digo que la galería no lo tenga, no. según lo que muestre. Sí, pero bueno, creo que pero está buena esta resignificación que hace, porque a mí me costaba, me cuesta muchas veces la idea sin del dudas, museo. Bueno, Rosana, yo te agradezco sobremanera. Pero por favor, muchas gracias por la visita. No, por favor, muchas gracias. Gracias a vos. Un placer.